Nuevamente bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en la 14ª versión del foro Territorio, Cultura y Turismo, a todas las personas que nos acompañan acá en la Sala Montañas, pero también a todos los que nos ven a través de Facebook Live por la página del Instituto de Cultura y de la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades. El Foro Territorio, Cultura y Turismo es un evento convocado por el Instituto de Cultura El Carmen de Viboral y organizado por la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades. Nació en el 2008 con el propósito de conversar acerca de diversos temas que tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro del territorio, propiciando el diálogo comunitario y reflexionando sobre las capacidades, retos, amenazas que afrontan las comunidades y los territorios. Hasta la fecha se han realizado 13 versiones del foro, que año a año adquiere una temática diferente, pretendiendo abordar temas distintos para la planificación y el desarrollo de los territorios. Este evento se realiza en este caso en el marco de las fiestas tradicionales de la Loza, Volver a lo Nuestro, y es parte de la apuesta cultural que tiene la Administración Municipal y el Instituto dentro de las celebridades tradicionales que tiene nuestra localidad. Los carmelitanos hemos sobrevivido desde tiempos remotos a las posibilidades que nos ofrece el territorio que habitamos y del cual extraemos y usamos las principales materias primas, alimentos y recursos naturales, desde las prácticas agropecuarias hasta la extracción y transformación de componentes para hacer cerámica. La tierra y su materialidad nos definen en muchos más sentidos de los que somos conscientes. Este año el foro se titula Saberes y experiencias vivas de la cerámica, en el cual los invitamos a identificar juntos por qué es importante salvaguardar y proteger la tradición cerámica y sus manifestaciones conexas, así como los diferentes saberes que están vinculados de manera intrínseca en la cerámica carmelitana, que representa un universo de actores, disciplinas, áreas del conocimiento, materiales y estéticas. Precisamente los invitamos a conocer el proyecto titulado Acercamiento Químico a los Pigmentos Cerámicos, realizado por el Grupo Cobalto, integrado por Dairo Zuluaga, Valeria Martínez García y Marisela Zuluaga Ramírez. Este proyecto se enmarca en la categoría Estímulo a la labor ceramista y artesanal del proceso desarrollado en el marco del Programa Municipal de Estímulos del Instituto de Cultura El Carmen de Viboral, en su 6ª versión, o sea, este año 2021. Busca el acercamiento al conocimiento de los pigmentos utilizados en la técnica de pintura bajo esmalte desde una ciencia exacta como es la química, contribuyendo a un conocimiento que se ha llevado a cabo de manera empírica. Desde conceptos básicos de la química se busca brindar conocimientos de manera lúdica y experimental que permita a los ceramistas entender la composición y características físico-químicas de los pigmentos cerámicos. Finalmente, se pretende fortalecer el patrimonio cultural y mostrarle a las nuevas generaciones otras posibilidades del ser y el hacer desde la identidad de nuestro municipio ceramista. Para conocer en detalle este proceso, invitamos a Valeria Martínez García, estudiante del programa de Química Pura de la Universidad de Antioquia y que pertenece al grupo de investigación Cromatografía de Gases de la misma universidad. En el 2019 participó en el Encuentro Nacional de Estudiantes y Ciencias Químicas de la American Chemical Society en Bogotá. Pertenece al Grupo Cobalto, ganador del Programa Municipal de Estímulos en la versión del 2021. También nos acompaña Marisela Zuluaga Ramírez, estudiante del Programa de Química Pura de la Universidad de Antioquia. Obtuvo el grado de Mejor Bachiller de la promoción en 2016, otorgado por la institución educativa Fray Julio Tobón Betancourt. Pertenece al Grupo Cobalto, ganador del programa de estímulos este año. A ellas les damos la bienvenida y bueno, muchas gracias por hacer parte de la 14ª versión del foro Territorio, Cultura y Turismo. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias a ti por la presentación y en general pues a todos los que nos ven y los que están presentes. Yo creo que pues ya se habló bastante del por qué estamos aquí. Nuestra propuesta estuvo en el programa de estímulos de este año. Buscábamos acercar a estudiantes de cerámica del SENA y algunos ceramistas, algunos talleres que apenas están surgiendo acá en el pueblo, para contarles un poco
de la magia, porque pues así lo vemos nosotros y así queremos que lo vean todos ustedes también, que hay detrás de esos pigmentos, ¿cierto? Porque es muy bonito, pues como podemos ver ahí un platico y la vasija pintada, decorada, pero ¿y qué pasa ahí, cierto? ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, cada uno de los integrantes del grupo tuvo como su curiosidad, tuvo su mundo aparte de acercarse a la cerámica en general, cada uno con sus dudas y un día nomás sentarse a pensar en, pero mira, es que esta vasija que es azul cobalto, pero sí yo vi que cuando la estaban pintando ese pigmento era lila. Y básicamente así empieza el recorrido, incluso el nombre pues del grupo, ¿cierto? Bueno, sin más preámbulos, yo creo que podemos dar inicio a nuestra presentación, que pues primero también como decir felicidades, felicitaciones, no sé, muy conmovida por la presentación de las compañeras de ahora, una investigación, un proyecto totalmente pues avanzado, por así decirlo. Lo que nosotras hicimos fue más como una recolección de información desde la curiosidad. Sí, nosotros no tenemos como un proyecto de investigación para entregar, pero esperamos que lo disfruten y sigamos aprendiendo. Bueno, siguiente, por favor. Okay. Bueno, buenas tardes. También antes de empezar pues como a hablar, les quisiera hacer como la aclaración de que aquí les vamos a hablar un poquito sobre los temas de los que trataron los talleres con los ceramistas y los aprendices. Realmente es mucha información la que se trató pues en los talleres y fue como imposible condensarla toda para traerla aquí en un momentico. Entonces es como hacer la aclaración de que si de pronto no entienden algún concepto o algo de lo que vamos a decir, no se preocupen porque pues es algo muy normal, dado que toca explicarlo de una manera muy rápida y en un corto tiempo. Entonces pues como no vamos a ahondar mucho en los detalles, es normal de pronto perderse un poquito. Sí, queremos es más como sembrar esa duda, que todos ustedes se vayan queriendo saber más, investigando y por qué no preguntándonos, para eso estamos. Entonces, pues, a ver, bueno, lo primero que nosotros tratamos en los talleres fue el concepto de los átomos. ¿Por qué? Porque esta composición de los pigmentos tiene realmente un conjunto de átomos, de elementos que están ahí y que para nosotros son en la cotidianidad invisibles. Entonces fue importante como mencionarles los modelos atómicos a cada uno de los estudiantes, de los aprendices de los talleres, para que ellos tuvieran claro como esos conceptos con los que íbamos a tratar el resto de las charlas, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, los modelos atómicos empiezan desde los antiguos griegos, que ellos lo veían, el átomo, como una partícula indivisible. ¿Ellos cómo llegaron a este concepto? Los griegos, por ejemplo, se preguntaban, bueno, si yo, por ejemplo, cojo una manzana y comienzo a dividirla en muchas partes, ¿hasta dónde voy a llegar? Entonces ellos pensaban, ¿será que puedo seguir dividiendo esa manzana infinitamente o va a haber un punto mínimo al que yo voy a llegar y de ahí no puedo pasar? Pues resulta que esta era la idea que ellos tenían y decían que ese punto mínimo al que se iba a llegar y del cual no se podía, por decirlo así, partir más, era el átomo. Y ellos lo veían como esta esferita, que es la que aparece en 1803. Entonces, lo que se decía en la época era que el átomo era indivisible y que toda la materia estaba compuesta de diferentes átomos de diferente tipo. Con el paso de los tiempos, los modelos atómicos fueron evolucionando y pues aquí podemos ver que llegamos hasta este, que es como el más extraño, que es el modelo actual. Este modelo actual es el modelo mecano-cuántico. Es un modelo muy completo, es un modelo muy exacto, es con el que se trabaja hoy en día, pero en la charla nosotros no vamos a trabajar con este modelo porque pues no es necesario de pronto complicarlos o enredarlos más a ustedes, sino que lo que queremos es que nos cojan esas ideas. Entonces, durante toda la charla y a través de las imágenes que ustedes van a ver,
normalmente se van a encontrar con este modelo que son las esferitas para representar a los átomos, y en el último caso, para explicar pues el fenómeno del cobalto, vamos a utilizar este modelo que tiene orbitales. Lo único que me gustaría que ustedes tengan en cuenta en todo el tiempo que les estemos hablando de átomos es que ellos en su núcleo van a tener unas partículas que son neutrones y protones, y alrededor van a tener unos electrones. Estos electrones son, por decirlo así, nuestros protagonistas, porque gracias a ellos es que nosotros podemos ver esos colores en los platos. Entonces, quiero que quede clara como esa idea. En el núcleo tenemos pues unas partículas, protones, neutrones, y alrededor unos electrones. Bueno, a través de los años, los estudios se siguieron haciendo, diferentes científicos fueron encontrando que el modelo del átomo iba evolucionando, iba cambiando, y lo fueron mejorando. Ellos lo que encontraron, o bueno, no sé si ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué la tabla periódica es como tan importante en la química? Resulta que hay un número finito de átomos que componen toda la materia que nosotros podemos ver. Este piso, la planta, mi compañera, cada uno de nosotros está formado por una cantidad de átomos absurdamente enorme, y son todos de muchos tipos y todos están condensados en esta tabla. Durante el tiempo esos átomos se fueron encontrando y resulta que esta tabla, por ejemplo, al principio era llena de huequitos, y lo que cada científico fue encontrando es que a medida que descubría un nuevo elemento, él encajaba perfectamente en la tabla y que cumplía con las propiedades, por ejemplo, de algunos de sus vecinos. Entonces se llama periódica porque ella tiene una periodicidad y porque las propiedades de los átomos, de los elementos, son, por decirlo así, parecidas entre algunos grupos. Por eso podemos ver que ellos están en la tabla como en colores, agrupados como por colorcitos, es por las propiedades que ellos tienen. Bueno, ya hablamos de lo más micro que compone la materia, ¿cierto? Que son los átomos, quizá habían o no escuchado de ellos. Ahora, en orden pues como ascendente, seguirían las moléculas. Una molécula es la unión de dos o más átomos, ¿cierto? Estos generalmente se unen mediante diferentes tipos de enlace, y eso es gracias a los electrones. Entonces, por eso hay que hacer tanto énfasis en esta partícula, ¿cierto? Los electrones son los que permiten la interacción entre la materia. Hemos puesto en la diapositiva la molécula más conocida, que bueno, creemos que es la más conocida, que es la del agua, que está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Pues yo digo que es la más conocida porque es la que sacan muchas veces en propaganda, ¿cierto? Es la molécula más sencilla, es la molécula estrella. Esos enlaces son más complejos de lo que nosotros podríamos imaginar. Le dan unas características únicas al agua, como disolvente universal, etcétera. Podemos pasar, por favor. Pero resulta que hay muchos tipos de moléculas, ¿cierto? Pueden ser desde un mismo tipo de átomos, tener dos moléculas, que sería como el oxígeno que respiramos, que es diatómico, pues se escribiría como O2, hasta una cantidad de átomos de diferentes elementos que se combinan para formar estructuras muy complejas, para formar aminoácidos. Por ejemplo, ahí tenemos la estructura de la sacarosa, que es el azúcar que conocemos, la sal de mesa, que es el cloruro de sodio. Bueno, hay infinidad, ¿cierto? Todo lo que nos rodea, hasta lo que no alcanzáramos a imaginar, está compuesto por estas moléculas, ¿sí? que en su gran conjunto forman las diferentes sustancias. Existen muchas maneras de representar esas moléculas, por su densidad electrónica también, por ejemplo, pues me refiero a los electrones que tiene alrededor, estructuras moleculares, por redes. Mejor dicho, eso es un mundo enorme, ¿cierto?
pero lo que queremos pues que entiendan acá es el concepto de molécula, ¿sí? Son más de 2 átomos que están compartiendo un enlace. Pasas la siguiente, por favor. Bueno, entonces, pues una vez entendido que la molécula es ese conjunto de más de 2 átomos, entramos a ver que nuestros pigmentos tienen una fórmula química en donde vamos a anotar un grupo de elementos que forman moléculas, a ver, no sencillas, porque pues sencillas no son, pero en comparación con las anteriores que vimos que eran todas grandes, sí son un poquito más fáciles de visualizar, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, ¿por qué les mencionaba ahorita que nuestros electrones iban a ser como los protagonistas? Resulta que cada uno, a ver, nosotros aquí tenemos 3 pigmentos. Durante los talleres se trabajaron con 6, pero pues trajimos nada más 3 por simplicidad, para que no fuera como tan engorroso y para que se visualizara mejor la siguiente idea. Si ustedes ven, ellos todos tienen en común este signo, este Si, Si y el oxígeno. Este es el silicio, esto es un oxígeno. Aquí también aparece y aquí también aparece. Los 3 tienen esa misma molécula en común o esos mismos elementos en común. Entonces, resulta que lo importante aquí es que estos elementos que están entre paréntesis, por ejemplo en este caso el circonio, en este caso el cobalto y aquí el cromo y el hierro, ellos van a ser los que le dan a esos pigmentos el color. Ahorita vamos a explicar por qué. El silicio, el oxígeno son los que ayudan a formar como esa red cristalina para que los pigmentos se sostengan. En la siguiente diapositiva la compañera se los va a enseñar mejor. Pero entonces lo que quiero como visualizar o dar a entender aquí es que son estos elementos los que van a encargarse de que nosotros podamos ver este tipo de pintas en los platos. ¿Qué pasa? Ellos tienen algo en común y es que son metales de transición. ¿Esto qué implica? Sus electrones, los electrones que ellos tienen en su nivel más alto, en el más exterior, en el más alejado del núcleo, son electrones, a ver, ¿cómo lo decimos? Como juguetones, están como más libres, por decirlo de alguna manera. Entonces, ellos van a interactuar más con su entorno. Esto va a permitir que nosotros veamos los colores característicos de cada pigmento. Si ustedes ven, por ejemplo, este pigmento es el amarillo y el amarillo lo diferencia del cobalto, básicamente el elemento, ese metal. Entonces nosotros decimos, tenemos un circonio, un color amarillo, y una vez lo cambiamos, tenemos un azul, que es ese azul que está exhibido, que es un azul muy fuerte. Entonces uno dice, ¿cómo un metal puede implicar o genera un cambio tan grande en un color? Un metal, un elemento. Obviamente aquí encontramos otro que es un praseodimio, pero él no participa en el color, porque él no es un metal de transición. Sin embargo, es importante en la estructura. Entonces, eso es como lo que queremos hacer visualizar o hacer ver, que es un elemento, algo tan sencillo como un átomo, pero que tiene como ese poder de que en un caso veamos un color amarillo y en el siguiente un azul súper fuerte. Listo. Bueno, importante mencionar también, hacer como énfasis en la parte de que los electrones, por así decirlo, haciendo la analogía, son como las manos de los átomos, ¿cierto? Es la manera más fácil en la que yo me puedo enlazar con el otro compañero. Cada elemento y cada pues, átomo por sí solo es muy valioso, pero en realidad la materia que nos rodea encontramos son puros compuestos, ¿cierto? Casi nada está puro, por así decirlo, no vamos a encontrar hierro puro o oxígeno puro, porque les conté que el oxígeno aparece es diatómico, son 2 átomos de oxígeno, el que podemos respirar, ¿cierto? También, pues, esos compuestos siempre van a estar representados por una fórmula química, que es como el lenguaje del área que estudiamos, ¿cierto?
Y es importante porque, por lo que decía la compañera, el cambio puede ser mínimo, o sea, vimos que, qué pena hacerlo, devolver una diapositiva. Podemos ver que, bueno, todos tienen algún metal, el oxígeno, el praseodimio, que es otro tipo de elemento, pero hay algo en conjunto y es que todos tienen silicio y oxígeno. Resulta que este compuesto es el que le da toda la vida al pigmento, por así decirlo. Es conocido como el silicato, que de hecho es muy común, es dependiendo su representación, dependiendo cómo conforma su estructura, puede ser la arena que conocemos prácticamente, el óxido de silicio, que como podemos ver en la diapositiva solo cambia de un 4 estar con el oxígeno a un 2. ¿Y eso qué quiere decir? Que los electrones del silicio y el oxígeno están interactuando de una manera muy diferente, pero eso le cambia las propiedades. ¿Y por qué para el verde es así, para el amarillo es así? Porque así se conforma esa estructura. Podemos pasar, qué pena, ahora sí. Listo, entonces, en esta imagen se representa el amarillo. Se dice que un pigmento cerámico es una sustancia inorgánica mezclada en proporciones en torno al 5%, es decir, por cada 100 gramos de algún, pues en este caso sería de los silicatos o del óxido de silicio, tenemos un 5% del pigmento, del cromóforo que le da el color realmente. Estos pigmentos tienen que cumplir con unas características muy importantes, y es que sea primero termoestable, es decir, que su estructura, su fórmula química, para que lo entendamos, eso que se escribe como Cr2 o 4, que ella se mantenga a pesar de las altas temperaturas, porque muchas veces en la mayoría, o bueno, en muchos compuestos, cuando ponemos alta temperatura se rompen los enlaces, por ejemplo, y se crean como nuevas sustancias, ¿sí? Pero entonces, por eso es tan importante que estos pigmentos sean muy termoestables ante cualquier tipo de temperatura que le queramos aplicar, bueno, hasta los niveles que llegamos, ¿cierto? 1100, 1200. Tienen que ser insolubles en la matriz vítrea. Es decir, algo pues que vale la pena aclarar es que esos pigmentos que quizá pues no todos conozcan, se compran en sólido, es como un tipo de polvito, y él se diluye para poder ser puesto en el pincel y ser llevado a la pieza cerámica. Estos pigmentos no son solo pues la estructura, la fórmula que les mostramos, no son solo ese metal de transición y ese oxígeno, ellos ya están sumergidos en ese silicato o en ese óxido de silicio, que eso es lo que les va a dar esa estructura. No sé si alguna vez han visto o no, que es el ejemplo que siempre hago, que sobre el jabón se forman como unos hexágonos, ¿sí? Esa es la representación quizá más cotidiana que tenemos de lo que es una estructura química, porque son las moléculas enlazadas formando esas figuras, y así es todo en la naturaleza realmente, todo está geométricamente perfecto y la química no se aleja de ello. Entonces, estos silicatos y estos óxidos de silicio nos dan esas estructuras geométricas que hacen más fuerte el pigmento y le dan esa red cristalina huésped en la que entra el cromóforo, que sería ya un metal de transición, o los demás como el praseodimio del que hablábamos ahora, que precisamente no es el que nos va a decir es este color, pero sí va a entrar a modificar y hace variaciones que pueden o no ser muy grandes, pero que visualmente cambia todo, ¿cierto? No sé, de pronto en este platico podemos ver entre el azul y el amarillo, lo único que cambia es, aquí tenemos praseodimio y aquí tenemos vanadio, y ya, el resto de la fórmula es la misma, ¿cierto? Como algo tan pequeño en ese mundo atómico que nadie ve, que nadie percibe en su vida cotidiana, ese cambio ya genera un color completamente diferente, ¿cierto? Son juegos de la naturaleza, de las propiedades de cada átomo, que nos hace poder percibir los colores y muchas más propiedades de cualquier elemento.
Bueno, ¿qué más se puede decir? El pigmento cerámico, volviendo a la diapositiva, tampoco puede modificar las propiedades de la matriz. Es decir, cuando hablamos de matriz hablamos del esmalte como tal, ¿cierto? Ya habíamos dicho que este pigmento, creo que ni siquiera terminé el segundo punto, bueno, el pigmento ya está incorporado con silicato con el esmalte, por así decirlo, sino que viene microparticulado, pulverizado, eso no lo logramos ver, pero está tanto el pigmento como el esmalte. Entonces, cuando decimos que sea insoluble, es que si el pigmento reaccionara con el esmalte, pues no tendríamos nada, ¿cierto? Sería como una sustancia aparte. Y el que no modifique las propiedades de la matriz es que no me cambie las propiedades que tiene el esmalte, es decir, que no me vaya a hacer que se fraccione o que sea más delicado ante alcalinos o ante ácidos, ¿cierto? Que, mejor dicho, que no me vaya a dañar la pieza, porque claro, ustedes saben que es muy importante para este proceso ya terminado que no se vea agrietada, y eso es algo que una sustancia con ciertas propiedades podría hacer. Bueno, no sé si alguno de ustedes alguna vez en su vida se ha preguntado qué es el color, por qué nosotros podemos ver color y por qué percibimos colores. Pues el cerebro es una cosa maravillosa y gracias a él es que nosotros en esta sala, por ejemplo, podemos distinguir una cantidad de colores enorme. Resulta que el color es la forma en cómo nuestro cerebro interpreta las ondas de luz que llegan a los objetos. Entonces, yo quiero que imaginemos un ejercicio. Supongamos que en este momento vamos a apagar todas las luces del teatro y vamos a quedar completamente a oscuras. Cerramos la puerta, que no haya ni una sola luz. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿soy capaz de distinguir los colores? Me imagino que la respuesta es no. O sea que eso lo que nos dice es que la luz está enormemente implicada en el fenómeno del color. Gracias a los rayos de luz, a las ondas de luz, es que nosotros podemos identificar los diferentes colores de nuestro entorno. ¿Y qué pasa? Con los pigmentos con los que estuvimos trabajando, es más sencillo explicarles por qué tienen ese color característico, porque aquí pasa algo particular y es que la fórmula química que ellos tienen nos permite enseñarles a ustedes que son esos metales los que están recibiendo esas ondas de luz y los que las están emitiendo. Cuando estamos hablando del entorno en general ya es un proceso un poquito más complejo porque ya no estamos hablando de fórmulas así de pequeñitas, sino ya con moléculas enormes que pues es un poco, o sea, es como el mismo concepto, pero ya a gran escala y es un poco ya más complejo. Entonces, ¿cuál es el concepto como tal? Nosotros tenemos un espectro visible que es, nosotros tenemos entre las longitudes de ondas todo este, ¿cómo se le dice? Todo este rango. Y el que nosotros podemos ver, el que nuestro cerebro puede interpretar, está en este pedacito, que es el espectro visible, que es el que nosotros percibimos, el que nuestro cerebro logra interpretar. Entonces, ¿qué sucede? Por acá, en estas longitudes de onda, están los que son las microondas, los rayos de infrarrojo, y más arriba están los ultravioleta, los rayos X y rayos gamma. Nosotros no podemos ver ese tipo de ondas, pero las que están en el espectro sí. Entonces, ¿qué pasa? Me vas a pasar la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Vamos a pensar en esos átomos de esos elementos de metales de transición que les comentamos ahorita. Y vamos a pensar en uno de los electrones más externos que tiene uno de esos átomos. La luz, que es una onda, va a llegar, va a chocar contra ese átomo y se va a emitir. El átomo, es como si el átomo atrapara esa onda de luz y dijera, la voy a tener aquí, le estoy pasando mi información, pero pues yo no quiero esta onda, entonces él la suelta. Y cuando la suelta es que nosotros podemos ver el color. Cuando el átomo es un átomo, como vimos ahora, de circonio, él toma esa onda de luz
la guarda y cuando la suelta hace que nosotros podamos ver ese color amarillo. Cuando el átomo, no, qué pena, el electrón. Cuando el electrón, por ejemplo, del cobalto, coge ese rayo de luz, lo guarda y lo emite, es cuando nosotros vamos a poder ver ese color azul. Y así con el resto de los pigmentos. Por eso decía que son esos elementos que están ahí los que son como los encargados de que nosotros podamos ver esos colores. ¿Me pasas a la siguiente diapositiva, por favor? Y aquí, por ejemplo, tenemos un esquema de lo que sucede. Entonces, bueno, primero que nada, aclarar que este modelo atómico no es el más correcto, pero sí el que nos funciona para explicar este fenómeno. Entonces, en este momento vamos a ubicarnos en este electrón que es el más externo, ¿cierto? Y vamos a ver que aquí lo que dice es que está excitado. Que esté excitado lo que quiere decir es que él ya atrapó un electrón, perdón, un fotón, que es la partícula de la luz. Una vez él atrapa ese fotón, él se ubica aquí en este estado, que lo que quiere decir es que él tiene una energía más alta que la que tenía antes de tener ese fotón. Pero al electrón no le va a gustar estar ahí, entonces él va a soltar ese fotón y como vemos acá a un ladito, él va a volver a este nivel de energía más bajo. Y ahí es cuando nosotros pudimos ver el color. Esto pasa todo el tiempo en fracciones de tiempo exageradamente pequeñas y en cantidades enormes, entonces por eso es que nosotros podemos percibir los colores de todo el entorno todo el tiempo, porque son miles y miles de átomos que están haciendo esto a la vez. Y esto está pasando todo el tiempo de una forma, pues sí, constante, no es sino quitar la luz y pues esto dejará de pasar. Ese es un video. Nada, pues explícalo con las llamitas. Claro que sí. Bueno, pero resulta que pues la luz no es la única manera en la que podemos observar esos espectros, ¿cierto? Cualquier forma en la que yo le pueda poner energía a un electrón, me va a mostrar diferentes, pues se va a excitar y me va a mostrar sus propiedades, ¿cierto? ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay un laboratorio muy bonito en la carrera en la que nos muestran los espectros de algunos compuestos, bueno, más bien de algunos elementos a partir de la ignición de estos. Se tienen unos crisoles, que es como una vasijita que resiste a la temperatura. Se tienen algunas sales, algunos óxidos, los cuales tienen un metal de transición casi siempre pues especial y son diluidos en algún tipo de solvente que sea inflamable y les ponemos llama, así literal. ¿Qué va a pasar? Lo mismo, estamos mediante el calor excitando estos electrones. Vamos a ver el mismo fenómeno que nos explicaba la compañera. El electrón se excita, se mueve entre los estados, porque pues un átomo, como para poder explicarlo, hemos creado unos niveles de energía, unos orbitales precisamente, para entender esas interacciones, ¿cierto? Y para entender cada átomo en general. Entonces este electrón se mueve entre esos niveles de energía y una vez vuelve a su estado inicial, él libera, o una vez se queda estático en uno de los orbitales, él libera esa energía, pero la libera en forma de color. No sé si entonces seguimos con la otra. Bueno, y de ahí ya podemos empezar también pues como a preguntarnos, listo, muy bien, así se produce el color, eso pasó, el electrón va y viene, pero ¿qué pasa entonces con el cobalto, cierto? Que es algo muy, muy curioso el hecho de que en su estado sólido antes de la quema, o bueno, ya sobre el plato pintado, pero antes de pasar a esa cocción lo vemos lila, pero cuando lo quemamos, cuando está sometido a altas temperaturas,
tiene ese color tan característico y tan fuerte, que es como un azul naval, ¿cierto? Que sería inconfundible. Resulta que el cobalto es entre muchos elementos, él es muy especial porque tiene la capacidad de conformar compuestos cromoactivos, ¿cierto? Cromo del color y activos es que tienen algunas características especiales, especialmente termocrómicos, es decir, ante estímulos de temperatura ellos cambian. ¿Y qué es lo que cambia? Va a cambiar la forma en la que estos electrones interactúan, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo que realmente no es como lo que está más relacionado, pero para aterrizar un poquito la idea, que yo creo que todos hemos visto alguna vez, una tacita de esas que uno le echa algún líquido caliente y él cambia de color, y es precisamente por estos cambios en la temperatura, sino que este es un cambio reversible, y quiere decir que la temperatura es más baja o quizá pues no se alcanza como tanta energía para hacer un cambio muy brusco dentro del átomo. Entonces, estos compuestos, esos son materiales que van a cambiar la absorción, la manera en la que reciben esa energía, pues eso tiene un mapita, por así decirlo, ese espectro de absorción cambia y cambia el color que ellos generan o que emiten. Podemos pasar, por favor. Entonces, este es el átomo de cobalto representado en un modelo planetario, que así le llamaban. Podemos ver que en el exterior va teniendo pues como más átomos, ¿cierto? Y al lado tenemos los orbitales que nos inventamos, por así decirlo, en la química para explicar esas transiciones de energía, ¿cierto? Podemos ver en la gráfica que la energía incrementa cuando se aumenta verticalmente, cuando se sube verticalmente. Es que no se va a ver. Entonces, tenemos el orbital 1s, 2s, 2p, 3s, etcétera. Podemos ver que a pesar de que el 5 es un número mayor al 4D, sí, está por encima el 4D en energía, y esto pues es algo muy loco que pasa, pero es real. A veces hay orbitales que, aunque son un poco menores, tienen una mayor energía. ¿Qué pasa? Cuando yo le pongo otra cosa a explicar también es que ese cobalto tiene unos estados de oxidación, que son los estados por los que él interacciona con la materia. Quiere decir con cuántos electrones va a jugar o no, cuántos quiere donar al otro átomo y qué compuestos va a formar. Generalmente lo encontramos como 2 más, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en este último nivel de energía tenemos unos electrones. Cuando se somete a esas altas temperaturas, este electrón va a hacer un salto, pues se libera, generalmente se empiezan a mover, los átomos siempre están vibrando, esos electrones se van a mover en los orbitales, y lo que pasa generalmente es que uno de esos electrones pasa a ocupar otro orbital, especialmente de los que están acá sueltos, ¿sí? Como podemos ver, casi todos están en parejita. Entonces, cuando él hace ese salto a esa alta temperatura, ya no hay nada que hacer, no hay reverso, por así decirlo. Eso lo pasa a un estado de oxidación mayor, empieza a interactuar de manera diferente sus electrones con la materia. Y como les decía, como la energía que recibe es diferente, lo que va a emitir también, y hace un cambio en el color por completo. No sé, a ver, digamos, es como muy complejo entenderlo de una manera así macroscópica, pero esas interacciones, como les decía al principio, por minúsculas que se vean allá dentro del átomo, es un mundo, pues es un mundo, en él es un cambio muy grande, es algo pues que si fuera como si aquí, no sé, nos cayera un meteorito. Son cambios que cambian qué pena la redundancia, son alteraciones que generan cambios por completo en la composición y en lo que nosotros vamos a ver de él también. Bueno, creo que hay más diapositivas. Bueno, y ahí tenemos el cobalto en pigmento, como se compra normalmente, como viene, y el resultado.
y a pesar pues de no ser quizá la explicación más entendible, queremos seguir acercándonos, queremos seguir aprendiendo, entendiendo de los pigmentos. Pues ya fue como bastante bonito saber que detrás de todo esto hay una explicación, ¿cierto? Detrás de cómo el pigmento permanece sobre la pieza, cómo no se afecta con el esmalte, todo eso podría generar, no sé, muchas respuestas y ayuda a quienes estén interesados o algunas problemáticas que se presentan. Por ejemplo, una de las talleristas nos contaba que el color rojo o vino tinto se le desaparecía con la quema, ¿cierto? Entonces, cómo esa temperatura influye tanto, cómo la manera en la que se combina o el color específico que compró no le iba a resistir ciertas temperaturas. Eso lo podemos entender gracias a la química. Por ejemplo, ya como para terminar, uno de los objetivos que tenía el proyecto era que los ceramistas y los aprendices pudieran ver que detrás de esos pigmentos que uno coge y pues no piensa como, ve esto qué será, sino que simplemente lo emplea para decorar su plato, que detrás de él hay un mundo grande, que por ejemplo producir estos pigmentos no es algo como muy sencillo ni fácil. Entonces también queríamos como que ellos evidenciaran que detrás de esos pigmentos que ellos utilizan para decorar sus piezas hay mucha ciencia detrás. Lo que nosotros les compartimos realmente es muy poco en comparación con todo lo que se puede estudiar. También queríamos como demostrar que el arte y la ciencia sí pueden ir de la mano y que cuando el arte y la ciencia van de la mano, el resultado puede ser tan lindo y tan hermoso como lo es, por ejemplo, la cerámica de nuestro pueblo. Entonces, ese era como el objetivo, que ellos vieran que detrás de esos pigmentos que para ellos pueden ser muy cotidianos, hay un montón de ciencia y un montón de cosas que de pronto no nos preguntamos y que no sabemos que están ahí, pero que la intención era como que ellos las vieran, las evidenciaran, y pues fue bonito verles esa emoción y como esa impresión, cuando se maravillaban. Entonces ese era como el objetivo del proyecto, de los talleres, y pues no, esperamos que ustedes también salgan de aquí más que con cosas claras, llenos de dudas, para que se animen a preguntarnos, a leer, que realmente es un mundo muy amplio y es muy chévere. Muchas gracias. Bueno, acabamos entonces de presenciar la charla Acercamiento químico a los pigmentos cerámicos. No se vayan, nuevamente los invito a que permanezcan al tanto de las redes sociales de la Administración Municipal y del Instituto de Cultura, porque viene el espacio donde vamos a poder preguntar, todas las personas que nos ven a través de Facebook, pero también las personas que están acá en la Sala Montañas. Lo que sigue es un coloquio que hemos preparado para que entre todos también aprendamos de estas dos experiencias pasadas que acabamos de presenciar: Museo al Detalle, la historia del pasado a través de la ciencia, pero también el acercamiento químico a los pigmentos cerámicos. La idea es entonces que identifiquemos aspectos comunes entre los dos proyectos y ampliemos un poco sobre la experiencia de los investigadores y también esto cómo se relaciona más puntualmente con la tradición cerámica y con todo el asunto patrimonial, que es el que queremos tratar esta tarde en el foro. Entonces, no se vayan y ya venimos. Muchas gracias.